Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes hemos estado hablando de que somos iglesia y hemos hablado de que como iglesia tenemos una estructura y que el principal trabajo o labor de esta estructura es perfeccionar a los santos. Y que todo esto debemos hacerlo con el propósito de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es importante ver algunos principios en cuanto a edificar, en cuanto a construir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo nos resume en este pasaje lo que él ha estado diciendo acerca de la libertad cristiana. En los capítulos anteriores él había hablado acerca de que no deberíamos estar abusando de esa libertad. Y debido a que el apóstol Pablo se refiere a este tema varias veces, a este tema de lo lícito o lo ilícito, es probable que él había usado la frase todo me es lícito cuando predicó en Corinto. Y algunos de los creyentes la habían tomado al parecer como un lema para justificar cualquier cosa que quisieran hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo ya había explicado en esta carta que el uso que hace de esta frase es en relación con la libertad cristiana y se refiere a todas las cosas que en la Biblia no se identifican específicamente como pecado. Antes de su primera mención de todas las cosas me son lícitas, en el capítulo 6:12, él dice específicamente que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego prosigue dando una lista extensa de los pecados que caracterizan a los injustos, ahí en los versículos 9 al 10. Luego él dice, todo me es lícito. Seguramente no estaba hablando de esos pecados. Su uso de todo me es lícito se refiere siempre a las prácticas que pueden ser cuestionables, a las áreas grises de la vida cristiana que no están específicamente prohibidas en la Biblia. El significado básico de edificar es el de construir una casa. Y por extensión ese término se refiere a la edificación literal o figurativa de alguna cosa. Se emplea a menudo en el Nuevo Testamento para describir el crecimiento espiritual o la edificación de los creyentes. Todo lo que contribuye al crecimiento espiritual conviene, es beneficioso, es de ayuda, es provechoso, es útil. Pero solo lo que conviene es capaz de edificar. Estos dos verbos que encontramos en tiempo presente expresan básicamente la misma verdad. Hay muchas maneras mediante las cuales somos edificados. Por medio de esas cosas crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay 4 cosas que nos van a ayudar a crecer mucho. La primera es la palabra de Dios. En su consejo a los ancianos de Éfeso que habían ido a Mileto para despedirse del apóstol Pablo, él les dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es su mejor instrumento para edificarnos. La segunda es la predicación y la enseñanza de esa palabra. Más adelante en la carta a los Corintios, Pablo les dice que más que estar preocupados por hablar en lenguas, deberían preocuparse por profetizar o predicar, pues el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo tercero que nos va a edificar es el amor. El conocimiento tiende a hacernos orgullosos y arrogantes, mientras que el amor nos edifica. Y la cuarta cosa es el servicio obediente. El propósito del ministerio cristiano es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Desear nuestra edificación y nuestro beneficio espiritual y el de los demás. Esto es un distintivo de madurez cristiana.
Su consejo del apóstol Pablo para todos los cristianos es que todos hagamos lo que sea necesario para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nos enfrentamos a la decisión sobre una práctica, deberíamos preguntarnos, ¿tengo el derecho de hacerlo? Si no está prohibido en las escrituras, la respuesta es sí. Pero nuestra segunda pregunta debería ser, ¿es útil? ¿Es provechoso? ¿Me va a edificar a mí? ¿Me va a edificar a otros? Si la respuesta es sí a ambas preguntas, entonces podemos hacerlo para la gloria de Dios. Si la respuesta es no a alguna de las preguntas, entonces no lo podemos hacer para su gloria o para la edificación de la iglesia. Que el Señor te bendiga.